Interesante con Ariel Espejo sobre certificación de calidad para MIPYMES. Ariel Espejo pues tiene una vasta experiencia en el área de calidad y es director de operaciones de AENOR actualmente, director de AENOR. Le vamos a dar la palabra a Ariel, pero sin antes dejar de mencionar que todos ustedes estarán en mute durante el webinar y que nos pueden pasar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas o Q&A en función de si tienen el Zoom en inglés o en español. Si no encuentran esta opción, también nos pueden escribir por el chat. No le voy a quitar más tiempo a Ariel. Ariel estará con nosotros unos 35 minutos y a partir de ahí le damos espacio a las preguntas y respuestas que ustedes estarán generando. Ariel, adelante, bienvenido. Gracias, Eric. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Espero que todos estén bien. Todo bien. Me alegra. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y para mí es más que un honor colaborar con el Centro MIPYMES de Varna en este webinar y hablar sobre lo que me apasiona, que es el tema de la calidad. Al final yo creo que cuando a uno le gustan mucho estos temas, pues yo creo que puede transmitir mejor la información que se propone. Y cuando me toca hablar sobre el tema de las certificaciones de calidad, que es un mundo tan amplio, un mundo tan, con tanta información y que hay información en todos los lugares, pienso siempre en cómo este tema puede apoyar sobre todo a las MIPYMES en la mejora de su competitividad y cómo podemos nosotros aportar con información que sea precisa, concisa y utilizable por parte de las MIPYMES. Y yo estoy convencido de que con lo que vamos a ver en el día de hoy, pues es un poco el objetivo, ¿no? Que al final sepan a grandes rasgos lo que es este mundo de la certificación y cómo usar la información que vamos a compartir aquí, porque al final de eso se trata. Bueno, sin más preámbulo, quiero brevemente pues, compartirle a cada uno de los oyentes un poco cuál es la agenda que tenemos para este breve tiempo. Primero, es importante conocer algunos fundamentos de lo que es la calidad para poder hablar de lo que es certificación en esa materia. Es importante saber qué son las normas, qué es la certificación y cómo estos dos términos, la normalización y la certificación, se conjugan para brindar herramientas a las MIPYMES que puedan ayudarles a insertarse en el mercado de una manera mucho más eficiente. Y por último, pues trataremos un poco, ¿verdad?, los retos que hay, sobre todo para las MIPYMES, y aparte de conocer los retos que deben ser sobrepuestos, pues también entender un poco cuáles son los beneficios de una certificación de calidad. Quería saber si me están escuchando bien, si mi audio está perfecto. Sí, te escuchas bien, Ariel. Te estamos escuchando muy bien. Genial. Bueno, pues nada. Miren, Philip Crosby, que es uno de los gurús de la calidad, planteó en una de sus frases, él decía que prácticamente nada es nuevo, que lo que ha pasado es que todo ha sido mejorado desde un estado que estaba peor hasta un estado actual que es el estado mejorado de las cosas que nosotros estamos viendo. Esta frase, Crosby, que es uno de los gurús de la calidad, la planteó en un contexto donde se trata de conceptualizar lo que es la necesidad de que constantemente y de que continuamente nosotros estemos mejorando y que estemos buscando cómo hacer mejor las cosas. Y esa es una realidad que no solamente aplica a grandes organizaciones, sino que a MIPYMES también. O sea, todos necesitamos, tanto desde el punto de vista personal, como profesional, como laboral, como empresarial, necesitamos siempre buscar mejores maneras de hacer las cosas. Porque lo que hoy nosotros estamos viendo, los servicios, la forma en la que se están prestando los servicios hoy en día y la que se están entregando los productos hoy en día,
necesitan ser mejoradas para que el futuro y las futuras generaciones lo puedan percibir con mayor valor agregado. Ahora, me gusta siempre contextualizar el tema de la calidad y la justificación de por qué necesitamos hoy en día el tema de la calidad. El concepto de globalización no escapa a la realidad de nadie, y más hoy en día. Fíjense que este tipo de eventos anteriormente, pues, eran seminarios presenciales, pues ahora estamos con los webinars, ¿no? Entonces, la conectividad y como vamos a ver luego, la calidad 4.0, trae como consecuencia que estemos en un mundo mucho más global que lo que antes pues era, ¿no? Ahora, la competitividad. Cuando pensamos en competitividad, siempre nos enfocamos a lo interno, pero la verdadera competitividad reposa en una serie de pilares que son necesarios para poder diferenciarnos de los demás. Somos más o menos competitivos en la medida que nos podamos diferenciar o no de los demás. ¿Okay? También el concepto de productividad, que casi siempre cuando pensamos en productividad pensamos en eficiencia interna, o sea, lograr más con menos recursos. Pero eso nos da solamente una perspectiva hacia adentro de nosotros como empresa, ¿no? Necesitamos entender la verdadera productividad desde el punto de vista de calidad. Comprende no solo que seamos eficientes a lo interno, sino que a la vez sepamos cómo satisfacer las demandas de los clientes a quienes nosotros nos debemos. Esa es la verdadera competitividad desde el punto de vista de lo que es calidad. Y por supuesto, el aspecto de la sostenibilidad. Los modelos de calidad que nosotros estamos viendo hoy en día han venido evolucionando y ya hoy, ¿verdad? No se nos plantea solamente un enfoque hacia la calidad del producto, como era el enfoque tayloriano, ¿verdad? Desde la época, desde su época, sino que ahora estamos en un enfoque donde necesitamos ser sostenibles. No es una opción, es una obligación y una necesidad que tenemos todos en esa línea. Ahora, estos 4 elementos justifican la necesidad de que todas las organizaciones tengan que adoptar modelos de calidad. ¿Okay? Y otra razón que para mí es una de las fundamentales es el factor cliente. Hoy en día nos encontramos en un modelo de negocio muy distinto. Cuando estudiamos un poco los modelos tradicionales de negocio, nos encontramos con que está el B2C, que es el Business to Consumer, o nos encontramos con el B2B, Business to Business, o el B2B2C, pero hoy en día nos encontramos en un modelo donde es el me to be, o sea, soy yo como consumidor, como cliente, que decido con quién voy a hacer negocio. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy en día es que hay tantas opciones, es que hay tanta oferta, hay tanta información, esa información está accesible cuando yo quiera y en el momento que yo quiera, y eso me da a mí como consumidor un papel protagónico. Ya no es el negocio que decide con quién va a relacionarse, sino es el consumidor. Entonces, ese intercambio nos crea la necesidad de crear devotos entusiastas, de crear clientes que no simplemente estén satisfechos, porque según Ken Blanchard, ya tener clientes satisfechos no es suficiente. Necesitamos tener devotos entusiastas. Entonces, tener devotos entusiastas, la globalización, la competitividad, la productividad y la sostenibilidad es lo que, desde mi punto de vista, ¿verdad?, fundamentan y justifican la necesidad de que tengamos que adoptar modelos de calidad en nuestras organizaciones. Y estas realidades que están aquí no están limitadas a grandes empresas. Las MIPYMES no escapan de esta realidad y necesitan entenderlo, porque aquellas MIPYMES que no lo entiendan van a desaparecer. Y eso es lo que no queremos, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿qué es calidad? Yo puse aquí una de las múltiples definiciones de lo que es calidad. Una de las más recientes, que es del 94, una de las más recientes que hay, donde Vicente Falconi nos dice que un producto o servicio de calidad es aquel que atiende perfectamente, y aquí comienza a decir una serie de elementos, ¿verdad? Un producto o servicio que atiende perfectamente, de manera confiable, de manera accesible, de manera segura y con la programación adecuada las necesidades del cliente. Ya no estamos en una época donde tratamos de entender más o menos lo que el cliente quiere y tratamos de dárselo. No. Necesitamos entregarle un producto o un servicio que sea confiable, que sea accesible, que sea seguro, que esté programado de una manera adecuada. Y esas necesidades de los clientes entonces vienen a ser los inputs que nosotros necesitamos para mejorar lo que estamos haciendo. Y fíjense que aquí se trata de mantener ese ciclo funcionando como una rueda, ¿verdad? Como un círculo que no termina. Entonces, cuando nosotros entendemos que las mejoras, ¿ok?, vienen y deben tener su principal origen en los clientes, entonces nuestra mentalidad hacia la calidad va a cambiar. Ahora, la calidad 4.0, y esto yo lo extraje de un artículo que aquí está la fuente, plantea 4 realidades. ¿Okay? La principal realidad o la primera realidad con la que nos vemos en el entorno de la calidad 4.0 son el tema de las tecnologías, el tema de la automatización, el tema de la digitalización. Las pymes cada vez más necesitan, ¿verdad?, apoyarse en tecnologías para poder mejorar sus productos y para poder mejorar sus servicios. El concepto de mejora continua también es fundamental. Ahí te perdimos, no te escuchamos, Ariel. Y ahora. No, Ariel, se fue un poco el audio. Se fue totalmente el audio. ¿Y ahora? Correcto, Ariel. Bueno, me quité esto. Bueno, les decía que, la tecnología es el principal elemento que caracteriza la calidad 4.0, pero también el segundo elemento es cómo enfocamos la mejora continua. ¿Ok? Como les dije anteriormente, la mejora continua la tenemos que ahora enfocar tomando como input lo que el cliente necesita, lo que el cliente quiere y lo que espera. Las personas, el nivel de calificación que estamos necesitando hoy en día, las competencias de los profesionales que necesitan las MIPYMES hoy en día es distinto al de antes. Entonces, ahora necesitamos gente que conozca de análisis, que tenga capacidad de analizar, capacidad de manejarse en entornos de incertidumbre y sobre todo hoy en día, por supuesto, porque hoy yo particularmente estoy que trato de no hacer planes a un mes, porque yo más de 2 semanas entiendo que sería un desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un entorno de muchos cambios y de mucha incertidumbre. Entonces, las personas que necesitamos ahora necesitan competencias distintas y la calidad 4.0 así los reconoce. Y por supuesto, el tema de las plataformas digitales, el Big Data, la cantidad de información y datos que nosotros tenemos hoy en día, señores, sobrepasa los límites de la imaginación. Entonces, eso es bueno porque tenemos mucha información, pero también representa un reto desde el punto de vista de la calidad. Aquí está la fuente, ¿no? Bueno, habiendo hablado un poco sobre el concepto de calidad, la importancia de la calidad,
por qué necesitamos calidad y cuál es la justificación para ella y las características principales de la calidad 4.0, entonces a mí me gustaría pues entrar un poquito ya en materia de lo que nos compete en este día. Primero, para hablar de certificación, necesitamos obligatoriamente saber qué es una norma. Porque realmente lo que se certifica es una norma, siempre. Y una norma puede tener muchas características que voy a mencionar ahora, pero cuando nosotros hablamos de obtener una certificación, como MIPYMES, necesitamos saber que siempre esa certificación va a ser en base a una norma o a un estándar. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no me puedo certificar en base a una idea que yo tengo. Yo tengo que certificarme siempre en base a algo que ya esté estandarizado o definido o establecido por alguna autoridad competente. Ahora, ¿qué es una norma? Una norma se puede definir como un conjunto de especificaciones técnicas, como un conjunto de requisitos, como un conjunto de elementos que caracterizan una de tres cosas. Una norma puede describir las especificaciones de un producto, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una norma que diga cuál es el pH que debe de tener el agua embotellada. Puede haber una norma que diga cuál es el grado Brix que debe de tener el jugo concentrado de frutas. Bien, ahí estamos hablando de una norma de producto. Pero también pueden haber normas que tengan las especificaciones técnicas para un servicio. Por ejemplo, hay normas que describen cómo debe operar un pequeño comercio, que les voy a dar luego la información. Un pequeño comercio, una tienda, una óptica, una floristería o cualquier comercio de esa naturaleza, ¿verdad? Esta norma dice, pues el pequeño comercio debe de tener correctamente identificado su producto, debe de tener establecido una política de quejas y reclamaciones. Esa norma dice que el comercio debe de tener identificada la salida de emergencia, debe de tener un correcto uniformado. Todo eso viene descrito en esa norma. Pero también hay otras normas que tienen que ver y describen las especificaciones técnicas de cómo yo manejo una empresa con relación a un tema. Y ahí entran las grandes normas ISO 9001, ¿verdad? Que me dice cómo yo manejo una empresa en el tema de la calidad. ISO 14001, que me dice cómo yo manejo una empresa en relación al tema de medio ambiente. ¿Ok? Estas normas son más genéricas, no son tan específicas como las normas de productos o las normas de servicios, pero dan pautas generales de cómo, ¿verdad?, una empresa, independientemente de su tamaño, pues debe manejarse en relación al tema que toque, dependiendo de la norma que sea. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que una norma tiene especificaciones, ¿verdad? Tiene descripción técnica de un producto, de un servicio o de un sistema de gestión de cómo manejamos una empresa en sentido general. Lo segundo que necesitamos saber acerca de las normas es que las normas son accesibles al público, no gratis, ¿eh? Accesibles al público. Eso quiere decir que un organismo de normalización debe poner a disposición del público la posibilidad de que adquiera, ¿verdad?, las normas que ha diseñado y que ha trabajado. Las normas se elaboran por consenso y por eso son herramientas muy útiles y que, según la experiencia, han permitido que países enteros
salgan del subdesarrollo y vayan al desarrollo. ¿Okay? Solamente elaborar normas. ¿Por qué? Porque cuando se elabora una norma, se consultan a los que venden el producto o el servicio, a los que lo consumen, a las autoridades regulatorias, se consultan expertos en el área y se conforman, ¿verdad?, lo que en el mundo de la normalización se conocen como comités técnicos, que son comités que se forman mixtos con distintas partes interesadas y que tienen interés, ¿verdad?, en el tema que se está tratando para elaborar un documento que salga en consenso y en común acuerdo. Y por último, o por penúltimo, una norma tiene que ser un documento aprobado por un organismo reconocido. En República Dominicana, el Instituto Dominicano para la Calidad, o INDOCAL, es el organismo dominicano que aprueba las normas dominicanas. Ese es el organismo oficial que tenemos aquí en el país. Y, como dije anteriormente, para elaborar una norma participan todas las partes interesadas. Deben participar. Muy bien. Ahora que sabemos lo que es una norma, ¿verdad?, el próximo paso es mencionar algunas relacionadas con el tema de calidad, ¿verdad?, porque estamos hablando de certificaciones de calidad. Normas internacionales de calidad, la ISO 9001 es la más conocida. Cerca de 1.2 millones de centros de trabajo a nivel mundial están trabajando utilizando este estándar, según las últimas estadísticas que tenemos. ¿Ok? La ISO 9004, que es otro estándar de calidad. En Dominicana tenemos la NORDOM 774, que es una norma de calidad para MIPYMES. Interesante. Esta es una norma que propone un modelo de gestión de calidad específico para micro, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la NORDOM 4.003, que es un documento que todavía está en consenso, es una norma de pequeño comercio. Una norma española, por ejemplo, 93.200, cartas de servicio, que es una norma que describe cómo prestar un servicio. Y bueno, hay normas de productos, servicios de agua, de jugos, de formación, de consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, ¿qué es la certificación? La certificación es un proceso. Es un proceso que no lo puede hacer todo el mundo, ¿ok? Y debe ser llevado a cabo por un organismo independiente y autorizado. ¿Qué quiere decir un organismo independiente? Bueno, esto va de la mano mucho con lo que se conoce como la imparcialidad en el mundo de la certificación. Un organismo de certificación, por ejemplo, no puede ayudar a una empresa a implementar ninguna norma, porque sería juez y parte. Si yo voy a una MIPYME, por ejemplo, y lo ayudo a cumplir con una norma, a adecuarse a una norma, y luego lo audito para verificar y otorgar la certificación, entonces hay un conflicto claro de interés que no queremos. Por eso la certificación debe ser llevada a cabo por un organismo independiente y autorizado, que valide la calidad del sistema que ha implementado una empresa. O sea, ¿tú cumples con la norma o no cumples con la norma? Independientemente de la norma que tú elijas. Y ese organismo tiene esa función. Cuando un organismo verifica eso y lo valida, entonces lo certifica y otorga lo que se conoce como una certificación, una declaración de conformidad. Ahora, hasta la certificación hay pasos que se necesitan dar para que esta certificación, que una vez se otorga, se mantenga en el tiempo. Lo primero es elegir cuáles son las normas en las cuales yo me voy a certificar. Yo quiero certificar mi servicio bajo una norma tal. Busco esa norma, la implemento y luego busco la certificación. Segundo, tengo que formarme con relación a la norma.
O sea, yo necesito entender cómo implementar la norma que he elegido. Aquí, o puede ser con ayuda de un consultor, de un asesor, o puede ser con ayuda de cursos de capacitación. ¿Por qué esto es importante? Porque las normas, aunque tratan de ser muy claras, son interpretables. Tenemos ese hándicap y yo puedo interpretar una norma de una manera muy distinta a otra persona. Entonces ahí se puede complicar, ¿no? Luego de yo formarme y entender la norma, entonces la implemento, adecuo mi empresa a esa norma que yo he elegido. Luego elijo cuál es el organismo independiente y autorizado que me va a auditar y que me va a certificar. Él va a llevar a cabo su proceso de evaluación, ¿ok? Y luego entonces se obtiene lo que es la certificación. Y la certificación casi siempre necesita mantenerse mediante la realización de verificaciones posteriores. Ahora, para mantener la certificación, dependiendo de la norma, pueden ser auditorías o verificaciones anuales, o cada 6 meses, o incluso hay casos donde se necesitan hacer verificaciones mensuales. Todo depende la norma que se elija y el esquema de certificación por el que se haya optado. Esto que trato de presentar así, a grandes rasgos, cada una de estas etapas nos da para 50 webinars cada uno. Entonces, pero a grandes rasgos estas son como las grandes etapas, ¿no? Que comprenden un proceso de certificación. Ahora, es verdad que la certificación implica retos, pero también implica muchos beneficios, y sobre todo para las MIPYMES. Y es algo de lo que, pues básicamente me gustaría hablarles en el día de hoy. Como retos, necesitamos cambiar. Necesitamos tener cambios en los que dirigen las empresas. Necesitamos cambiar la cultura. A mí particularmente me ha tocado auditar muchas MIPYMES que están buscando una certificación, y les puedo decir que en sentido general este es uno de los principales retos con los que se tiene que ver. Cuando una MIPYME me contacta, quiero iniciar un proceso de certificación, a veces desde que toman la decisión hasta que inician el proceso de certificación puede pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio que requiere esto a nivel interno, sobre todo el tener la mente abierta a nuevas maneras de hacer las cosas, el despegarnos un poco yo siempre lo he hecho así, pues esas cosas son las que muchas veces impiden que se lleven a cabo los cambios organizacionales que necesitamos tener para poder implementar cualquier norma que elijamos. Otro reto, y aquí es importante que sepamos que hasta ahora, las normas en sentido general son voluntarias. Y no estamos aprovechando eso. No estamos aprovechando esa ventaja para hacerlo con calma, ¿verdad? Para ir adoptando normas y hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Pero cada vez menos voluntariedad nosotros vamos a encontrar en el mercado de las certificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas MIPYMES se ven imposibilitadas de vender sus productos o de vender sus servicios a una empresa porque no cuenta con una certificación. Y esta barrera está haciendo cada vez más. Esto no va a bajar, al contrario, esto va en aumento. Aquí estamos hablando de que han empezado eventualmente las grandes empresas que tienen cierto poder sobre sus proveedores, pero todo al final va a ser una cadena. Porque se trata de yo asegurarme que si yo tengo
modelos de calidad implementados, me gustaría que mis proveedores también. Entonces, yo estoy empezando a notar que esta exigencia, ¿verdad?, esta obligatoriedad de tener normas implementadas y certificadas va en aumento. Va en aumento y eso no va a retroceder. El tema de costos, sobre todo para una MIPYME. Para una grande empresa, lo que es la certificación como tal, puede que no implique un costo muy elevado, y para serle sincero. Sin embargo, para una MIPYME puede ser una carga. Entonces, es un punto a considerar. Es un punto a considerar. Hay muchos programas que se han diseñado con el objetivo de facilitar el acceso de MIPYMEs a la obtención de certificado y mitigar un poquito este tipo de costos, pero no deja de ser un reto al cual se le tiene que hacer frente. Es verdad que cuando se mira desde el punto de vista anual, ¿okay?, se vea relativamente accesible, y lo es. Pero no deja de ser un tema, sobre todo porque cualquier costo para una MIPYME es un costo, ¿no? Entonces, es importante considerar ese punto. Y el tema de infraestructura, sobre todo, que hay normas de calidad que exigen que tú tengas una infraestructura X, sobre todo si tú vas a prestar un tipo de servicio. En el ejemplo que yo les ponía anteriormente, si tú eres un pequeño comercio y quieres adoptar la norma de pequeño comercio y tú eres una pescadería, por ejemplo, o una carnicería, esa norma te dice que tú tienes que tener un termómetro que controle la temperatura de tu carne. Esa norma te dice que tú tienes que calibrar ese termómetro. Y eso requiere una infraestructura. Entonces, ese es un reto también importante cuando estamos hablando de la certificación. Sin embargo, a pesar de estos retos que existen, yo creo que los beneficios son más. Primero, la confianza. Yo creo que la certificación viene a cerrar una brecha de competitividad en materia de confianza. Y hoy en día nosotros en República Dominicana tenemos esa realidad. Hay una brecha para ser competitivos que es que nadie me cree. Entonces, y que yo tengo que demostrar que soy eficiente, que tengo procesos de calidad, que hago las pruebas a mis productos, que cumplo con la regulación local y tengo que demostrarlo. No vale con que yo lo diga. Entonces, esa brecha de competitividad, ¿verdad?, de confianza, se cierra cuando una MIPYME adquiere una certificación. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, hay un tercero que ya me evalúa, ya me verifica y da testimonio de que yo cumplo. Ya no soy yo que lo digo, es un tercero que lo está haciendo. Así que el principal beneficio que trae el tema de la certificación tiene que ver con el elemento confianza. Estadísticamente se ha demostrado en varios estudios que la motivación del personal aumenta cuando se tienen modelos de calidad implementados y certificados. ¿Por qué? Porque los modelos de calidad promueven la mejora continua. ¿Y a quién vamos a acudir cuando necesitemos saber cómo mejorar nuestros procesos? Primero, a la gente que trabaja con nosotros, a los que están en el día a día en el juego. Esas son la gente que nos van a decir a nosotros cómo se pueden hacer mejor las cosas, primero. ¿Ok? Entonces, la gente se siente más implicada, se siente más motivada cuando ve, espérate, y he tenido testimonios que me lo han dicho cuando yo pregunto en una de mis auditorías, ven acá, ¿y cómo te ha beneficiado las normas de calidad en tu trabajo, ¿no? Muchos pequeños empresarios y gente que trabaja ahí, operarios, me dicen, mira, antes para mí yo tenía que adivinar lo que había que hacer. Ahora está estandarizado, está definido. Es más fácil para mí. Puedo hacer más con menos, puedo ser más productivo. Entonces, son muchas y muchos los testimonios que yo he tenido de pequeños empresarios que han visto cómo su gente, empezando por ellos mismos, ¿verdad?, se sienten más motivados cuando tienen
una certificación? El conocimiento. Sobre todo con la tendencia que existe de que las personas duran menos, en sus puestos de trabajo. Hoy en día la rotación es mucho más que antes. Pero cuando yo tengo modelos de calidad implementados, los modelos de calidad, hay algo que me invitan a hacer. Capta el conocimiento que genera la experiencia. Capta el conocimiento que genera el que alguien haya hecho un trabajo por X cantidad de años. No deje que se vaya con él. Cáptalo. Entonces, el conocimiento se gestiona de una mejor manera cuando tenemos certificaciones y modelos de calidad implementados. Y por último, y yo creo que no es el menos importante de todos, el acceso a mercados y a grandes clientes. Como les dije anteriormente, mercados internacionales, si queremos fomentar la exportación, necesitamos, como MIPYMES, tener modelos de calidad implementados y certificados. Sin certificaciones, hay mercados donde a usted no se le puede ocurrir ni siquiera dirigirse, porque simplemente no lo van a recibir. Entonces, vamos a necesitar tener algún tipo de certificación, ¿ok? Cuando queremos acceder a ciertos mercados. Hay mercados que son más estrictos que otros. Hay mercados que te dicen textualmente, no, que tú eres un productor de guineo, yo necesito que tú tengas un modelo de inocuidad implementado y certificado. O sea, si tú no tienes una certificación de inocuidad alimentaria, yo ni siquiera voy a considerar recibir tu producto. Bien, entonces, con grandes clientes está pasando eso. Está pasando eso aquí en República Dominicana y, como les dije anteriormente, cada vez más. Aunque aquí, fíjense que los retos son, yo he tratado de colocar los beneficios que se vean más, porque realmente hay más ventajas en obtener certificaciones que los retos que implican. Al final, todo lo que implica competitividad requiere una serie de sacrificios, pero a largo plazo son mucho más los beneficios que nosotros vamos a tener. Y solo para terminar, me quiero concentrar en esa palabra confianza. Las certificaciones promueven la confianza y la confianza hoy en día es un elemento vital para ser más competitivos como empresa. Así que por mi parte, yo espero no haberme pasado el tiempo y muchísimas gracias por dedicarme un momento para escuchar. Bueno, Ariel, aquí tengo un par de preguntas que me gustaría compartirte. Okay. La número uno que me ha llegado por varias vías y es cómo elegir en qué certificación, en qué norma certificarme, porque como tú has mostrado hay varias. ¿Cómo elijo eso? Mira, la elección de una norma va a depender de tu cliente, de tu actividad, del mercado al que te quieras dirigir. Y pongo dos ejemplos solamente, dos escenarios. Vamos a suponer que yo soy una empresa que se dedica a prestar servicios de fumigación. Soy una pyme que se dedica a prestar servicios de fumigación. Bueno, hay una norma específica para ese servicio que describe cómo debe operar una empresa fumigadora. Pero también yo tengo la ISO 9001, que es una norma, ¿verdad?, de sistema de gestión de calidad. ¿Cómo yo elijo entre una y otra? Yo siempre le digo a los empresarios que me preguntan, lo primero es, tú tienes un cliente que te ha dicho que te certifiques en alguna norma en específico. Si ese es el caso, es lo primero que hay que hacer. Muchas veces es el cliente que te dice en qué te tienes que certificar.
y qué norma elegir. Si el cliente no te lo ha dicho, yo siempre recomiendo iniciar con la ISO 9001 o en su defecto, ¿ok?, con alguna norma que trabaje el tema de la calidad en la actividad que yo hago. Hay multitud de normas y yo sé que esa puede ser una decisión un poco difícil, ¿no? Saber en qué lo hago, pero mi primer planteamiento siempre es, si tú tienes un cliente que ya te ha dicho, yo quiero que tú te certifiques en calidad, pues posiblemente te toque elegir la ISO 9001, que es, por decir algo, es la que más están exigiendo como primer paso. Y ya luego, pues te van a ir exigiendo. Si es el caso de un cliente. Ahora, yo no tengo un cliente, yo me quiero certificar. Bueno, empezar con la ISO 9001 no está mal, porque es una norma que plantea un modelo de gestión de calidad bastante completo y que, señores, aunque pueda parecer una norma muy grande, en MIPYMES funciona espectacularmente bien. Y yo les puedo decir por experiencia y testimonio de que sí, porque me ha tocado auditar y ver cómo en pequeñas empresas una ISO 9001 les funciona sumamente bien. Una cosa, Ariel, bien, he elegido una norma que me interesa certificarme. Ahora, por ejemplo, la ISO 9001. ¿Qué nivel de costos de inversión requiere eso? ¿Cuáles son y si hay algunos mecanismos para poder pagar o financiar esa certificación? Mira, hay varios costos involucrados, pero yo los voy a englobar en dos. Hay un costo involucrado en prepararme, que implica que yo forme a mi gente, que yo me capacite, que yo entienda lo que es la norma y que yo adecue mi empresa a lo que pide la norma. Eso es un costo. Y yo creo que la forma más accesible de hacerlo, sobre todo en MIPYMES, es que como no tenemos mucha gente, una o dos personas que se puedan capacitar y entrenar en esa norma. Hay muchos cursos disponibles sobre cómo aplicar esta norma, sobre cómo interpretarla, ¿ok? Porque como es tan utilizada, hay mucha oferta de capacitación en esa línea. Eso es un costo. El otro costo que tenemos por ahí, y que es importante considerarlo también, es el de la certificación. ¿Okay? El costo de la certificación va a depender mucho del tamaño de la empresa. ¿Okay? Y ese es un factor que es determinante, porque lo que determina, valga la redundancia, lo que determina el tiempo de auditoría es el tamaño de la organización, o sea, cuántos empleados tiene. Hay tablas establecidas que dicen, si la empresa tiene de tanto a tanto empleados, son tanto tiempo, o sea, tantos días de auditoría. Y usualmente los organismos de certificación manejan una tarifa por cada día de auditoría. Una MIPYME no debería, una micro y pequeña empresa, ¿ok?, no debería necesitar más de 2 días de auditoría. No debería necesitar más de 2 días de auditoría y en el mercado así, tirando un precio muy aéreo, es probable que cada día de auditoría pueda tener un costo de unos $1,000, por decir algo, o algo así. O sea que al año, para la certificación, pudiera necesitar un costo estimado de unos $2,000. Y ya en años siguientes, que son auditorías, para mantener la certificación, pues sería cerca de los 1,200 al año aproximadamente. Eso es tirando un número muy aéreo, pero para que tengan una idea. Muy bien, una pregunta, Ariel. ¿Dónde puedo ver los entes certificadores en la República Dominicana? O sea, ¿quiénes son? ¿Cómo los puedo ubicar? Bueno,
Google puede ser una muy buena referencia. Pero, a ver, hay en República Dominicana, existe el Indocal, que aparte de ser el organismo de normalización dominicano, es un organismo que también está llevando a cabo actividades de certificación. ¿Okay? Ese es el organismo dominicano que tenemos y sé que ellos ya han empezado a certificar en ISO 9001, por ejemplo, en algunos sectores, ¿no? Pero no hay un sitio específico donde ustedes puedan ir y ver, bueno, los organismos de certificación que hay en República Dominicana son estos. Sino que la mayoría de las empresas pues van a Google y colocan organismos de certificación ISO 9001 República Dominicana y le pueden aparecer las principales entidades que están certificando en el país. Aparte del Indocal, hay otros organismos de certificación, pero ya son internacionales, ya no son nacionales, ¿verdad? Tienen otros reconocimientos, tienen otras acreditaciones, eso es verdad, pero hay varias, hay muchas. Otra cosa, Ariel, por aquí nos ponen que dónde puedo ver o cómo puedo conocer el listado de normas en la que una MIPYME se puede certificar. Miren, los organismos de normalización tienen un espacio, casi todos, en su página web, donde están todas las normas publicadas. ¿Ok? Cuando una MIPYME ve una norma que le interesa, dice yo la quiero comprar, entonces hay un mecanismo para adquirir esa norma en línea y comprarla. Pero, por ejemplo, el Indocal tiene en su página web un espacio de catálogo de normas. Tiene un catálogo de normas dominicanas. Y ahí están todas las normas que ellos han publicado hasta la fecha. Hay normas de calidad, es como la que yo mencioné aquí, ¿verdad? La Nordom de 774, de calidad para pymes. Pero hay normas de mango, hay normas de pequeño comercio, hay normas de servicios, bueno, hay normas de todo. Entonces, ellos tienen un catálogo de normas que yo entendería que es la primera fuente de consulta. De habla hispana, el organismo de normalización UNE, ¿ok?, que aunque está en España, es el organismo de normalización más grande que hay de habla hispana, tiene en su catálogo unas 35,000 normas. O sea, ahí hay para regalar. Y ellos tienen normas de lo que la gente menos imagina. Estancias infantiles, hay normas de calidad en servicios dentales, hay normas en servicios funerarios. O sea, hay normas para cualquier tipo de servicio. Y es una muy buena fuente. El catálogo de normas de UNE, otra opción excelente para ubicar normas. Bien, una pregunta así, Ariel, te voy a tratar de hacer dos preguntitas rapidito, así me las responde tipo tweet para no pasarnos del tiempo. En Indocal, ¿podemos conseguir normas de seguridad alimentaria o de huella de carbono? O sea, ¿hay información sobre normas de ese tipo? De seguridad alimentaria, sí. HACCP, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura. Creo que ellos también han adoptado la ISO 22000, que es la norma de seguridad alimentaria internacional. La han adoptado como norma dominicana, tal cual está, sin ninguna variación. Y en tema de huella de carbono, no sé si el Indocal tiene eso, sé que UNE sí lo tiene, que es la ISO 14064. La ISO 14064 es la norma que da pautas a las empresas para calcular sus emisiones de GEI, de gases de efecto invernadero, y evidentemente determinar cuál es su huella de carbono. Bien, otra pregunta rápida, no sé si ya está respondida, yo creería que puede estar alineada, que dice una MIPYME de servicio, ¿qué certificación o norma recomienda?
Bueno, el servicio, hay muchos tipos de servicios, pero yo pensaría que la 9001 puede ser una muy buena opción, ¿ok? Si es, si es un servicio muy específico, que ya, por ejemplo, comercio electrónico, una empresa que lo que tiene es una página web donde vende, ofrece por ahí servicios de comercio electrónico, hay una norma. Hay una norma de buenas prácticas de comercio electrónico. Como dije anteriormente, hay normas de servicios de formación virtual. Por ejemplo, empresas que prestan servicios de educación virtual, hay una norma específica para eso. O sea que todo depende del servicio que preste. Perfecto, tengo una, pero yo creo que esa sí no da tiempo, que dices que le desglose un poquito la diferencia entre las normas que mencionaste, que pusiste en una de las diapositivas. ¿Qué diferencia hay? Yo ahí te diría, para reducir un poco la respuesta, ¿cuáles serían las 3 o 4 normas más comunes o frecuente entre MIPYMES? Te hago yo esa pregunta, que es nuestro foco. Claro, mira, en MIPYMES podemos tener la ISO 9001, es la primera. Una norma de calidad que básicamente es la más utilizada a nivel mundial. Grande, pequeña, mediana empresa, no importa. ¿Ok? En materia de calidad. La 774, al ser dominicana, ¿ok? No tiene un alcance tan internacional. Está basada en la ISO 9001, pero es más asequible desde el punto de vista de no solo de costos, sino de lo que implica y de los cambios que tiene que hacer. Y yo pensaría en la norma de pequeño comercio y carta de servicio. Yo me quedaría con 9001, 774, pequeño comercio y carta de servicio. Son como 4 normas que son genéricas, no son de un sector en específico, pero son muy buenas para MIPYMES. Y eso que trata de carta de servicios, que de pronto es la más desconocida, diría yo, Sí, públicamente. claro, la carta de servicio es una norma, por ejemplo, UNE, es una norma española. Es una norma que le dice a la empresa que elabore una carta, lo que llamaríamos como un pequeño brochure, donde diga cuál es el servicio que presta, cuáles son los compromisos que asume con el cliente, en tiempo, en forma, en calidad, etcétera, y defina los deberes de sus clientes, los deberes de ellos como empresa, y ese brochure, una vez elaborado, se publica, se da a conocer, se audita su contenido contra lo que dice esta norma, y si cumple, se puede otorgar la certificación. De los compromisos, la ventaja que tiene esta es que de los compromisos que yo asuma con el cliente, la entidad certificadora me lo va a auditar. Ah, tú te comprometiste a entregar en 2 días. Déjame ver tu indicador de tiempo de entrega. Si no estás cumpliendo con ese compromiso, entonces posiblemente no puedas obtener la certificación. Bueno, Ariel, hemos llegado al final, el tiempo no nos da, tenemos más preguntas. Te quiero compartir un comentario de una de las participantes, que uno de los grandes beneficios que ella le ve a las certificaciones es que aumenta, le da mayor calidad de vida a los colaboradores de esa organización. Es uno de los beneficios que ella ve. Yo creo, Ariel, que es muy interesante. Yo creo que tu mensaje que nos dejas claro es que es posible que las MIPYMES se certifiquen. Sin duda que requiere un esfuerzo del cambio organizacional, del cambio de la gente, del cambio de la cultura, y que puede estar al alcance de unos costos que pudieran ser cubiertos por algunas MIPYMES. Algo que no mencionamos, pero incluso es posible hacer el proceso de la certificación para adquirir algunos de los beneficios, aunque uno no llegue a hacer la auditoría en un determinado momento, hasta que pueda, por diferentes razones, y una de ellas es la económica. Sin embargo, va a ir obteniendo los beneficios de una buena gestión basada en una norma de calidad, ya sea la que sea que hayan elegido. Ariel, muchísimas gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Siempre. Gracias a todos los asistentes. El próximo miércoles tenemos otro webinar, ya lo estaremos publicando a través de las redes sociales.
pero estaremos hablando sobre de la importancia de la sostenibilidad y cómo ésta puede generar valor para las MIPYMES. Gracias por su participación. Ariel, hasta luego. Hasta luego, un placer. Bye.